Este año es el año del cerdo en el calendario chino y de estas dos cosas vamos a hablar, del cerdo y de países y de mercados como China. Este país asiático, con 1.400 millones de consumidores potenciales, se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes para el mundo y, por supuesto, también para Aragón. Y precisamente el sector que más crece en nuestra comunidad autónoma es el del porcino. Criamos más de 13 millones de cerdos al año en 3.000 granjas. Ya hemos superado a Cataluña como principal productor de España. Es el sector más rentable de la ganadería aragonesa y emplea a 11.000 personas. ¿Cómo hacer posible que este crecimiento sea ordenado y sostenible? ¿Qué hacer con las toneladas de purines que generan? ¿Cómo innovar para aunar rentabilidad y control? De todo esto vamos a hablar hoy viernes y lo hacemos ya con Eduardo Costa, que es presidente nacional del clúster de porcino. Buenos días. Hola, buenos días. Y lo hacemos también con José Antonio Domínguez, que es gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, del CITA. Buenos días. Buenos días. La importancia del sector en Aragón es más que evidente. Solo viendo las cifras uno ya se hace a la idea. ¿Cómo se puede hacer para aunar ese crecimiento, como decía yo, con sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente? Bueno, pues es una de las claves esenciales del crecimiento del sector. Yo digo muchas veces que es un sector que ha crecido, pero nos falta ahora evolucionar y sobre todo en los conceptos que tú nombrabas del desarrollo sostenible, ¿no? Está claro que ya que el horizonte 2030 de la Unión Europea y sobre todo el posicionamiento de Europa dentro también del ámbito mundial, de apoyo al tema medioambiental, de preocupación tanto por el Acuerdo de París o en este sentido, es clave para el sector porcino como para todos los sectores el encontrar ese crecimiento económico que es natural, acompañado con el desarrollo sostenible, el tema medioambiental, pero también el social. Y eso es una de las claves que no es propia solo del sector porcino, que la está asumiendo, que está consciente, muy preocupado el sector en ese sentido, y sobre todo ese crecimiento que ha habido en los últimos 5 años del sector porcino ganadero, pero también el que vamos a vivir y estamos viviendo del desarrollo de la industria cárnica aragonesa basada en ese sector porcino, está basada sobre todo, la primera preocupación es del propio sector de hacer esa sostenibilidad, que es ser viable en el medio y largo plazo. Y fruto de ese interés y de esa preocupación del sector nace también esa agrupación de empresas en ese clúster nacional presidido por un aragonés. ¿Cómo se puede hacer para que ese crecimiento, porque efectivamente ha habido crecimiento, lo hay y se seguirá produciendo, cómo hacerlo para eso, para que sea un crecimiento ordenado y sostenible? Bueno, como bien habéis comentado, el sector porcino es un sector muy global, en el cual España tiene un papel muy importante. España necesita ser un país muy competitivo para poder aportar valor a este sector, ¿no? Hemos de tener en cuenta la responsabilidad que tenemos los ganaderos como agentes para alimentar al mundo. O sea, el mundo necesita alimento. El alimento que proporcionamos desde el sector porcino es un alimento de alta calidad y a un precio muy asequible, porque hemos de ver las diferentes realidades que hay en el mundo, no solo en Europa, sino hay mucha gente que no tiene ese poder adquisitivo de poder comer proteína de origen animal. El sector porcino también tiene una labor social muy importante. Uno de los problemas del siglo XXI es la despoblación en el mundo rural, el cual creemos que hacemos una labor muy importante fijando la población en el territorio, sobre todo en el área rural, algo que es tan importante y el problema que tenemos aquí en Aragón. El rol de la mujer, también destacarlo, el rol de la mujer en el sector porcino cada vez más importante. De hecho, en el clúster la gerente que hemos elegido es una mujer, Alba García, que espero tengáis la oportunidad de poderla conocer en próximos programas. Seguro que sí. Y para dar respuesta a todos estos desafíos que estáis comentando, se ha creado el clúster, ¿no? Los objetivos del clúster es buscar formar a la gente en el sector, buscar que el Ministerio de Educación tenga el papel de abanderar esa formación, en la formación profesional, buscar cómo podemos investigar y cómo podemos innovar para todo lo que es el desarrollo del sector y el sostenimiento que estabais comentando,
Y ese es un poquito el rol del clúster, ¿no? Precisamente porque es necesario formar a personas, y para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando cuando decimos que el sector porcino es el más importante del sector ganadero en Aragón, es el que más crece, pues vean estas imágenes que les vamos a poner. Hay 3.900 explotaciones repartidas por las 3 provincias de la comunidad autónoma que producen 13 millones de cerdo al año. Es el 25% de toda España. Y, como decíamos, genera más de 11.000 empleos. Ante este sector, ante esta radiografía, es evidente, como decía el presidente del clúster del porcino, que hay que formar. Y sobre todo también hay que formar en innovación y nuevas tecnologías, me imagino. Bueno, el proceso, la innovación es clave como puesta. Yo pienso que es un tema normal en todas las economías y en todos los sectores, que la aceleración de la innovación y los cambios, pues antes tenía siempre un periodo de 15 años en cualquier sector para adaptarte a las nuevas tecnologías. Hoy lo de hace un año se queda obsoleto, con lo cual la estructuración y cómo van madurando los sectores, existen ya asociaciones del sector porcino que representan al sector, como San Prolapor, que lleva la representación institucional del sector a nivel nacional, o Interpor, que tiene funciones sobre todo de internalización e imagen del sector y apoyar a la internalización, a la exportación. Y el clúster nace ya como ese complemento de empezar a crear la innovación en todos los factores. Es un sector que tecnológicamente tenemos que darnos cuenta que el sector porcino ya ha trabajado con ordenadores cuando la mayoría de los sectores, incluso industriales, no teníamos. En el 85 no tenía ordenadores, y ellos ya en un sector que siempre ha tenido que evolucionar con la tecnología para buscar la competitividad internamente. Pero el clúster, sobre todo, lo que localiza 5 factores que consideran claves como sector global y en el cual tenemos que trabajar en innovación y en investigación. Innovación como el desarrollo dentro del sector, pero basándonos en el conocimiento que se esté generando en ese sentido. Esos 5 valores que el clúster los tiene claros, los tiene fijados, y el sector, y no son solo propios. Uno de ellos es el ámbito de residuos que puedan generarse y todo el tema de emisiones que pueda haber, y eso es un tema que llevamos ya años trabajando desde la investigación, que estamos ya aplicándolo mano a mano con el sector en grupos de trabajo conjuntos, que estamos aprovechando conocimiento mundial, porque el conocimiento es tan global como los mercados, entonces generándolo y localizando en ese sentido. Y dando aplicación, pues, para lo que era un problema hasta ahora, que eran los residuos de los clásicos purines, transformarlo en un recurso. Nos ponemos ya en los conceptos de economía de escala, de transformar un problema, un residuo, en un recurso, y entraríamos en el mundo de la fertilización orgánica como elemento sustitutivo, y nos vamos del sector agrícola ya al ganadero, ¿no? En este sentido. Pero sobre todo hay otros retos, como es todo el tema de la bioseguridad, todo el tema de antibióticos, las problemáticas, lo interesante que es, y sobre todo de esta competitividad, la exportación, pero en el mundo de la ganadería, digamos, las barreras arancelarias por una enfermedad que surja en el sector enseguida cierran mercados, con lo cual si se produjera, por ejemplo, un caso de peste porcina, enseguida se cerrarían las fronteras. El riesgo, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado cómo cuando existe algún brote de esto, en localizarlo claramente en dónde está, y el sector es el primero preocupado en que haya elementos rápidos de respuesta, de cierre, y porque la dependencia de mercados internacionales, los mercados te exigen, pues, que según qué mercados y según qué productos, unas exigencias mayores incluso que en el mercado interior, y que tienes que justificar. Con lo cual, esos 4 retos conjuntos que tenemos, y se van a surgir muchos más, porque yo pienso que ya no solo de las propias tecnologías del sector porcino, sino de oportunidades de nuevas tecnologías, sino lo que están subiendo de otras tecnologías que nos pueden aportar al sector en su aplicación, desde la robótica al Big Data, al 4.0. Incorporarlo todo claro, al sector y a la tecnología, y en cierta medida es un poco lo que se intenta con esta incubadora de empresas de alta tecnología que tienen a modo de experimento, entre comillas, para convertir un producto nacional y también un referente internacional en Ejea de los Caballeros. Bueno, nos coincide, Aragón, 2 cosas que yo pienso que va a ser relevante en el futuro. La propia realidad del sector, de cómo ha evolucionado en Aragón, y el sector en el ámbito ganadero necesita sobre todo espacio de superficie vinculada a la explotación ganadera. Se exigen en ese sentido para el ámbito también de los temas medioambientales que hablábamos, pero la incorporación, digamos, de la ganadería aquí, lo que ha supuesto también
por temas de costes de logística, porque es un sector que tiene que mirar el céntimo para ser realmente competitivo a nivel nacional y mundial, pues la estructuración logística de industrias ya cárnicas que están evolucionando y que en 2 años vamos a dar un salto en Aragón transformándonos en líderes, digamos, de la industria cárnica española, incluso europea. Efectivamente, la previsión de crecimiento continúa, está llegando incluso inversión de fuera de nuestro país para instalarse en Aragón. Enrique. Sí, una inversión millonaria. Vamos a fijarnos en el informe que ha realizado el Gobierno de Aragón, marcando 2 fechas, desde 2015 a 2020. En ese periodo de tiempo calculan que van a llegar a la comunidad una inversión de más de 500 millones de euros. No solo millones de euros, también nuevos puestos de trabajo. Como decimos, algunos habrán llegado, otros faltan por llegar, pero en total, en ese periodo de 5 años, se van a crear más de 5.000 empleos, gracias, como decimos, al sector porcino. Y hemos querido también fijarnos en una empresa, en una de las grandes empresas que se instala este año en Binefar, en el grupo Pini, el grupo italiano, que va a crear 1.600 puestos de trabajo allí en la zona de Binefar. Como vemos, parecen cifras que vienen a mostrar que el sector goza de una buena salud. Goza de buena salud. Y de hecho, le quería preguntar también al presidente del clúster de porcino. Muchas veces se habla de una cierta burbuja del porcino que pueda pincharse en algún momento. No sé si esto es realista o no. Como siempre se habla de algún sector que está muy en auge y crece sobre todo muy rápido, como ha sido el crecimiento de los últimos 5 años. No sé si se puede hablar de una cierta burbuja en el sector del porcino. Bueno, yo no diría burbuja, yo diría, como bien estáis comentando, el crecimiento es importante. España está posicionándose dentro del sector porcino en un sector muy profesional, donde las cosas se están haciendo muy bien, donde necesitamos seguir investigando, por eso la creación del clúster, investigando e innovando para poder seguir dando respuesta a todos los desafíos que nos vienen cada día. Y burbuja o no burbuja, yo creo que si somos realmente competitivos podremos aguantar cualquier desafío. Necesitamos ser competitivos en todos los aspectos, tanto el medioambiental como el sanitario, como el de costes. Precisamente en el sentido medioambiental, la gran consecuencia de criar, como hacemos en Aragón, más de 13 millones de cerdos es efectivamente los purines y la contaminación que generan. ¿Cuál es la fórmula para poder minimizar esos efectos? En el CITA lo están investigando, tienen un grupo de trabajo, de hecho. Yo diría también que un tema importantísimo del sector, esta evolución que ha habido estos 5 años, lo que nos ha puesto es que en la dimensión de explotaciones, la tecnología que está aplicada en el diseño de nuevas explotaciones, tanto en temas de la gestión de purines, de bienestar animal, hacer las explotaciones de pequeña dimensión, aparte que fueran viables económicamente o no, lo que te hace por las economías de escala en que mayor dimensiones puedas asumir un coste más eficiente de eliminación y gestión de los residuos, el tema de que puedas asumir un mejor bienestar animal. Hoy por hoy, las granjas que se han sobre todo las inversiones en explotaciones ganaderas que se han hecho en los últimos 5 años, nos ponen Aragón, porque no ha sido nuevas, sino ha sido también renovación de otras que había por agregación, tecnológicamente, en temas de bienestar animal, en temas de seguridad, en unas estructuras, por lo novedosas que son y ese crecimiento reciente, que están a nivel mundial, a los niveles de Holanda o Dinamarca como referentes en preocupaciones de ese tipo. Con lo cual la evolución no es solo de tamaños, de preocupación, de tecnología, de apostar por una realidad que sobre todo lo que busca para el sector, no hay que olvidar que sean sostenibles, que puedan ser un negocio dentro de 5 o 10 años. No hay ningún sector que ya pueda jugar a esa especulación a corto. Ellos tienen muy claro que tienen que ser competitivos, adaptarse a las realidades, a las normativas, a las sensibilidades de la sociedad y las exigencias de la sociedad, pero también al consumidor. Estamos viendo claro que cada vez el consumidor exige productos que tengan esa conciencia de trazabilidad, de que no son contaminantes, de que hay una actividad social importante también ahí, y lo exigimos también de comprar de un sitio a otro, que es un factor diferenciador y de competitividad. A mí aquí me gustaría en este punto añadir una cosa, dejar claro que la sociedad esté tranquila, que el purín no es ningún residuo, el purín es un abono orgánico, es el abono más natural que tenemos, es una economía circular. Nosotros aquí en Aragón tenemos la suerte de tener una gran extensión de terreno, tener una producción de cereales muy importante, en la cual esos cereales los estamos produciendo alimento para el cerdo, y el cerdo nos da 2 tipos de alimentos, uno para los humanos y el otro para el campo. Bien utilizado el purín es el abono
orgánico y estamos hablando de economía circular. O sea, sería, por denominarlo de una manera, el abono verde, el purín. A mí cuando se habla de contaminación, pues creo, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Un camión es una cosa buena o mala? Yo creo que es bueno si lo utilizamos para transportar mercancías, que es para lo que se diseñó. Si el purín lo utilizamos para abonar nuestras tierras en las cantidades que se debe de hacer, pues es lo mejor que podemos tener. El problema es cuando un agricultor no puede disponer del purín y tiene que verse obligado a utilizar abonos químicos. Pues preocupados por el purín sí que están en algunos municipios aragoneses. En 2016 en Loporzano, en Huesca, nació una asociación vecinal para protestar por la instalación de macrogranjas de cerdos en el municipio. Se quejan de la contaminación del aire, del suelo que genera la crianza de estos animales de forma industrial. Vamos a hablar ya en directo con un miembro de la plataforma Loporzano sin ganadería intensiva. Es Álvaro Monzón. Muy buenos días. Buenos días. Álvaro, cuéntenos qué pasa en este municipio. Bueno, pues realmente no pasa nada porque nosotros hemos actuado. Quiere decir, no se han instalado por ahora 2 granjas que pretendían instalarse aquí en este maravilloso entorno. Pues se puede decir, quien lo conozca ya sabe de qué hablo, el entorno de la Sierra de Guara. Pero hay amenazas tremendas. Por ejemplo, una granja en Santa Cilia de Panzano, dentro del parque de Guara, dentro de la red Natura 2000. Esto, vamos, es una barbaridad que estamos también y queremos intentar evitar, vamos. Por ahora, judicialmente, estas granjas están paradas, digamos, pero en fin, la amenaza está allí, sí. Una amenaza que además ustedes dicen que contrariamente a lo que se pueda pensar, la instalación de estas macrogranjas no ayudan a evitar la despoblación en el medio rural. Por supuesto. Vamos, estaba oyendo lo que decía este señor, y con todo el respeto, este señor presidente del clúster del porcino, y diríamos que yo no estoy de acuerdo con casi nada o nada de lo que está diciendo. En primer lugar, si hubiéramos pensado en encargar al peor enemigo de este país que buscara una solución para el futuro, seguro que hubiera pensado en el porcino. Esto es tremendo, hipoteca el futuro de nuestros hijos. Esto es tremendo. No solamente es la contaminación, deberíamos de acordarnos, por cierto, del lindano, ¿verdad? Nos olvidamos. Es una burbuja, por supuesto que lo es. Aquí, ¿quién puede caber en la cabeza que esto tenga un futuro a una industria pesada, contaminante, etcétera, e insostenible? No tiene futuro esto. Evidentemente, en un momento u otro saltará por los aires y dejará un rastro, sí, de hipotecas no pagadas de los labradores que se hayan metido en este negocio de mal aconsejados, por supuesto, o quizá, en fin, bien aconsejados, pero cometiendo el grave error de su vida. Esto sí que es una hipoteca. ¿Qué ocurrirá entonces? Naturalmente, la ciudadanía tendrá que venir a salvar los trastes, ¿verdad? A salvar los muebles de esta situación. Esto es así. En cuanto al purín como magnífico fertilizante, etcétera, etcétera, puede ser que en pequeñas cantidades lo sea, pero es que resulta que ni siquiera en las cantidades que marca la ley y no se cumple. Es decir, no hay, el gobierno de Aragón en esto muestra una dejación de funciones total y no fiscaliza, no hace inspección, no controla, ni siquiera tiene un registro de estas cosas. Entonces, es la sociedad civil, desgraciadamente, la que tiene que responder de esto, y allí estamos nosotros, intentando defender una situación que debería interesar mucho a los ciudadanos. He oído muchas cosas que son falacias, las falacias de siempre. Estamos hartos, no solamente lo de la despoblación, no solamente nos repuebla, sino que busca los sitios donde hay despoblación para instalarse, y allí, miren ustedes, cómo es el censo demográfico de Aragón. Se está produciendo despoblación y no precisamente el porcino lo está arreglando, lo va a acabar de desarreglar, porque donde se instala el porcino, eso es tierra quemada, ya no hay ningún negocio más, no digamos el turístico que se puede instalar, eso es así. Y
hipoteca tremendamente. Instalación de nuevas instalaciones, pues los vemos con horror, las nuevas instalaciones. Se va a demandar, más cerdos vengan de donde vengan. Esto es una fogarada que durará lo que dure, pero mientras tanto el efecto ahí lo tenemos. Por no hablar de lo que pasa dentro de las granjas. Pues nos quedamos sin tiempo. Del programa de Évole sobre... Álvaro, hablaremos otro día con más calma, porque nos quedamos ya sin tiempo. Tengo que despedirle. Vale. Álvaro Monzón, miembro de la plataforma Loporzano sin Ganadería Intensiva. Gracias por atendernos y buenos días. Buenos días. Buenos días. Habla de la huella ecológica que deja el sector del porcino. Apuntaba, entre otras cosas, que quizá lo que hay que gestionar es tanta cantidad, no que se utilice en pequeñas cantidades, sino tanta cantidad. También mencionaba la acción del Gobierno de Aragón. El sector está pendiente de un decreto de purines que tiene que salir, va con retraso, pero el Gobierno de Aragón tiene previsto sacarlo en breve. No sé si eso puede ayudar a poner fin a este problema que supone. Yo primero asunto respeto al Loporzano, además entiendo, comprendo, porque es una definición de la ciudadanía de ese territorio, de lo que quiere ser, de la interpretación. Existen muchísimas comarcas, alcaldes y municipios que están pidiendo la instalación y que se apoye la instalación de un montón de instalaciones que se han pedido a INAGA, al Gobierno de Aragón, que no se han dado aún el informe de evaluación ambiental, porque tienen que pasar por ese tema. Y el tema del purín, sobre todo, como decía Eduardo, es un tema de gestión. Es un tema de primero que sepamos, como cualquier otra tecnología, utilizarla. Volvemos a un tema que siempre ha sido un fertilizante orgánico. No es nada nuevo. La realidad es que yo solo quisiera dar dos cifras. Holanda tiene 327 habitantes por kilómetro cuadrado y es el tercer productor de porcino. Tiene una dimensión parecida de Aragón, pero nosotros tenemos me parece que somos 19 habitantes por kilómetro cuadrado, y en las zonas donde se están instalando hay algunas de 7 y 8 habitantes, con lo cual la relación con el turismo, con la ciudadanía, no es un problema hoy. Estamos hablando de tesituras y hemos visto ahí una imagen de tecnologías que han reducido el tema de olores a casi el 70% de lo que eran realidades anteriores. Yo pienso que tenemos que pensar de aplicar, y para eso nace el clúster, las tecnologías que hoy podemos permitir, que estamos trabajando, sabiendo que es un tema de gestión. Gente lo está haciendo mal en todos los sectores y en ese sentido, y es lo que tenemos que poner la parte de apoyo a que se haga bien, pero también la sanción. Pues pasó con el mundo de los fertilizantes, cuando empezamos con ese manejo, y hoy es una realidad absolutamente controlada, concienciada, y sobre todo que el reconocimiento del consumidor de esa realidad. Yo pienso que es un tema de trabajar conjuntamente, sector, administración, que es lo que estamos haciendo con eso, y sociedad. Bueno, sobre el Real Decreto, yo creo que ha sido una apuesta muy importante del Gobierno de Aragón. Aragón está apostando por este sector, está regulándolo, como bien decía José Antonio. Necesitamos optimizar el purín, optimizarlo, como bien decía también el señor de Loporzano, decía que el purín es bueno en pocas cantidades, en las cantidades que sean necesarias. Lo que hemos de hacer, y este Real Decreto viene un poco a potenciar la figura del centro gestor como enlace entre el productor, que es el ganadero, y la persona o los agentes que lo necesitan, que es el agricultor. El centro gestor lo que se busca es que haya un profesional para que aplique de una manera más eficiente ese abono tan bueno que tenemos, y el clúster, junto con asociaciones como el CITA, aquí en Aragón, que tiene mucho conocimiento sobre el tema del purín y otras tecnologías, y otros asociaciones del resto del país, buscar cómo podemos seguir mejorando en esa línea, en la optimización del purín como fertilizante orgánico. Insisto, fertilizante orgánico. Pues seguiremos de cerca todos los resultados que se puedan producir precisamente en ese sentido de la innovación. Con ese reto nos quedamos. Gracias, Eduardo Costa, presidente del Clúster Nacional del Porcino, por estar hoy con nosotros, y también a José Antonio Domínguez, gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Gracias y buenos días. A vosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ya saben que es viernes. Enrique les cuenta toda la mesa cultural.